Muy bien, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta preciosa y calurosa tarde, Señor, y te pedimos con humildad que tú tomes nuestra vida para que podamos escucharte, la voz del Espíritu Santo, Señor, el Dios Todopoderoso que vive y reina dentro de nosotros. Para muchos esto parece una locura, parece algo imposible, mas sin embargo es una realidad tangible, preciosa y hermosa. Te damos gracias, Señor, porque a través del Espíritu Santo, Señor, hoy nosotros somos redarguidos, hoy nosotros somos quebrantados, hoy nosotros somos aconsejados, somos regenerados, Señor, y vivimos en paz. Gracias, mi Padre Santo. Honra y gloria sean para ti, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Ok, pues bien, vamos a darle una pequeña recapitulación acerca de lo que es el bautismo del Espíritu Santo, para posteriormente entrar cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo, y después vemos la parte, cerramos con la blasfemia del Espíritu Santo. Ok, ustedes ya más o menos están familiarizados con este tipo de temas. A veces nada más nos hace falta recordar algunas cosas, ¿no? Para reafirmarlas. Y con honestidad, algunas que ignoremos, pues tomarlas para poderlas practicar. ¿Ok? Dice que el bautismo del Espíritu Santo se puede definir como la obra mediante la cual el Espíritu de Dios coloca al creyente al momento de la salvación en unión con Cristo y en unión con otros creyentes del cuerpo de Cristo. El bautismo con el Espíritu Santo fue predicho por Juan el Bautista. Vámonos a Marcos 1:8. Marcos 1:8. Marcos capítulo 1, versículo 8. Y cito: yo los bauticé a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Aquí Juan el Bautista está haciendo una declaración. Todos mis hermanos que el día 30, sí es el día 30, ¿verdad? Pepe, el día 30 de mayo se van a bautizar. Ellos van a realizar una ordenanza. Esa ordenanza dice que van a dar un testimonio público de que ya son de Cristo, porque ya fueron bautizados con Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Ok, entonces, alguien que me quiera decir así rápidamente, ¿por qué ya ellos son hijos de Dios, bautizados con el Espíritu Santo? Porque han nacido de nuevo. Entonces, ese bautismo es antes que el bautismo de agua, ¿verdad? Tiene que ser así. Ahora, hay algo muy importante que nosotros vamos a tener que observar, porque como ha habido muchas innovaciones en las iglesias, a veces hacen algunas situaciones que no van acorde a la palabra. Cuando tú veas este tipo de actos o rituales, pon en duda que probablemente ahí no esté el Espíritu Santo y no sea una iglesia cristiana. Muchos llegan a las iglesias cristianas y, como todo, uno desconoce las cosas si no ha llegado antes a conocer a Cristo. Tú puedes cambiarte de iglesia y ya tienes un pormenor de lo que es la salvación, ¿sí? De lo que son las doctrinas de la gracia, cómo se rescataron aquellas 5 solas, ¿recuerdas? ¿Quién recuerda las 5 solas? Alguien que me la diga así rápido. Solo por fe, solo por gracia, solo a Dios sea la gloria, solo la Escritura y solo Cristo. ¿Ok? Fueron rescatadas estas doctrinas por nuestros hermanos de antaño. Entonces, cuando tú llegas a una iglesia y conoces, vas conociendo esto, llegas a otra iglesia y ya te es familiar. Pero puede ser que llegues a una iglesia y empieces a ver rituales en donde les dan un discipulado a la gente para que empiece a ser un discípulo de Cristo, y posteriormente, ya cuando se acerque el momento del término del discipulado,
Les preguntan también que quién se quiere bautizar. Algunos levantan su mano, se apuntan. El bautismo, hermano, es en agua, es por inmersión. Ahora, no importa dónde se realice, porque es otra de las cosas que también por ahí dicen que si no es en un río y si no es en el mar, los demonios no se van. O sea, son algunas cosas absurdas que algunos dicen, ¿no? Que si te bautizas en un bautisterio como el portátil que tenemos aquí o en una alberca, no sirve. No, eso es mentira, ¿no? Ok, y después de que ya estás programado para bautizarte, en algunas iglesias hacen previo una reunión. Esta reunión está con el objetivo de que en esa reunión tú recibas el bautismo del Espíritu Santo. ¿Tú crees que eso sea posible? De ninguna manera. ¿Por qué? Adelante. Porque el Espíritu Santo llega a morar en el creyente cuando el Señor lo decide, cuando te hace nacer de nuevo, ¿sí? Es imperceptible a veces para ti y te empiezas a dar cuenta de una manera de poco a poco. ¿Cómo? Cuando ya estás interesado o interesada más en las cosas del Señor, cuando ya empiezas a observar las doctrinas, en una palabra, cuando la fe empieza a entrar por el oír y el oír la palabra de Dios, empiezas a confiar en aquel que todo lo puede, ¿no? Es ahí donde tú te empiezas a dar cuenta que el Espíritu Santo ya está en ti. No puedes precisar qué día naciste en el Espíritu, no puedes precisar, tienes una idea. Recuerdan que el otro día en una reunión una hermana dio un pormenor nada más de más o menos, ella supone cuándo empezó su vida a cambiar. ¿Sí recuerdan? Pero no puedes precisar qué día porque este es algo que el Espíritu Santo hace exclusivamente, o sea, nuestro Señor lo hace y te bautiza con ese Espíritu Santo, pone el Espíritu Santo en ti. Entonces en estas reuniones hacen una especie de programa en donde emocionalmente empiezan a meter a la gente en alguna situación como psicológica. Hacen algún tipo de obra de teatro en donde te muestran cómo Satanás te jala en el mundo y salen por ahí algunos muchachos. Te voy a platicar lo que yo vi y yo viví. Salen unos muchachos vestidos de negro agarrando a un jovencito, ¿sí? Una persona de blanco que es Dios, tratando de rescatarlo, y aquellos son como 7, 8 y lo jalan totalmente y lo llevan a la perdición. Y entonces en ese momento aparece también cómo le dan botella de alcohol, cigarro, drogas, mujeres, o sea, todo esto lo van ejemplificando como una obra de teatro. Y entonces inclusive por ahí el hombre de blanco que representa a Cristo empieza a entristecerse, empieza a llorar, ve cómo el mundo te absorbe, te aleja, cómo te va matando, cómo te deja aniquilado. Y entonces, ¿qué empieza a pasar en nuestra mente en ese momento, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestras emociones? O sea, empiezas a emocionarte, empiezas a acordarte de tu pasado, empiezas a llorar, empiezas a vivir ese tipo de emoción, ¿no? Y posteriormente, son muchos actos, no recuerdo ahorita porque es larga la junta, ¿no? No sé si tú te acuerdas de algo, María Esther, que viene posteriormente, porque inclusive sacan hasta un corazón de un animal sangrando, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas te va metiendo en una especie de emocionalismo, y cuando ya estás como agüita para chocolate, vienen las alabanzas. Y en ese momento el pastor empieza a hablar en lenguas, ¿sí? Empieza a pasar en ti y empieza a decirte que para que tú puedas dar una evidencia de que has nacido de nuevo, tienes que hablar en lenguas. Y empieza el habladero de lenguas, ¿no? Que llega un momento hasta como que da miedo.
pero es más fuerte la emoción. Y entonces se realiza esta reunión en donde ellos dicen que en esa reunión es donde Dios te bautiza con el Espíritu Santo. Y si hay alguien de los que se prepararon en el discipulado y por una razón u otra no hablaron lenguas, te dicen que no recibiste al Espíritu Santo. Entonces, obviamente que todo esto te lo comento porque son patrones, ¿sí?, y evidencias que hacen en las iglesias de una total mentira. Que acabamos de ver aquí, que decía Marcos 1:8, Juan dijo, llegará uno que te bautice con el Espíritu Santo y por Jesús antes de ascender, dice, y por Jesús antes de ascender al cielo, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en Hechos 1:5, sí está apareciendo el ¿ok? ¿Cómo dice? Alguien que lo lea de ahí de la pantalla. Adelante. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esta promesa se cumplió en el día, ¿te acuerdan? Del Pentecostés. Por primera vez el Espíritu Santo moraba permanentemente en las personas y la iglesia había comenzado. Dijimos, vámonos a Hechos 2, del 1 al 4. Hechos 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Estamos en el 4, ¿ok? Entonces quiere decir que en ese momento llegó el Espíritu Santo y ellos se expresaron, ¿qué dice? En otras lenguas, en diferentes lenguas. ¿Alguien tiene una versión que diga idiomas? Nomás lo último, Jackie. En el 4 dice, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. En otros idiomas. Ahora, cuando en otra versión, que es la Nueva Traducción Viviente, la que tienes, ok, se ve esto, muchos pudieran pensar que se está manipulando algo, ¿no? Pero vamos a ver los contextos de abajo, vamos a ver el número 5. Vamos a ver ahora el versículo número 5, dice, había judíos que moraban en Jerusalén, ahí vivían, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar ¿en qué? En su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son galileos todos los que están hablando? Esa pregunta, hermano, tiene una relación en base a que ellos se desconcertaron porque los galileos hablaban hebreo y arameo, mas sin embargo los empezaron a oír hablar en otro idioma. Por eso se preguntaron, oye, ¿no son estos galileos? Sí, sí, son galileos. Y entonces fíjate lo que dice abajo, dice, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cómo es posible esto? Dijeron, ¿no? Partos, medos y elamitas
habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, ahí van 6 regiones, ¿sí? Ahí van 6 regiones, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas. Si te das cuenta, ahí hago una pausa, dicen en diferentes idiomas. Ya eran como 15 personas, núcleos, en donde eran de diferentes y los oyeron hablar. Ahora, ¿cuál es lo maravilloso de esto? El que hablaron en lenguas. Fíjate lo que dice aquí. Lo maravilloso, digo porque ahorita yo te puedo hablar en ruso si tengo el don, pero no creo que haya nadie que interprete, ¿verdad? ¿O alguien de ustedes sabe ruso? Pero lo maravilloso que ellos entendieron y se dio esta situación, y lo maravilloso es que dice, y nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. ¿Qué te presupones tú que ellos hablaban? ¿Qué te presuponen? Porque no se han preguntado nunca. Nunca se han dado a la tarea de decir, ¿qué fue lo que hablaron estos hombres para que ellos dijeron de las maravillas de Dios? Mira, muchos de ellos inclusive no creían en Jehová. Eran egipcios, eran de Mesopotamia. Toda esa gente tenía diferentes tipos de dioses, eran idólatras, ¿sí? Participaban en ritos paganos, mas sin embargo todos, dice aquí, estuvieron unánimes en decir, wow, están hablando las maravillas de Dios. ¿Qué te imaginas que hablaron en ese momento? ¿Nunca te lo has preguntado? ¿Perdón? La obra redentora de Cristo. Yo eso es lo que me imagino, hermano, que en ese momento hablaron de Cristo el crucificado. ¿Por qué? Digo, todo tiene una especie así que nosotros hacemos la exégesis con la hermenéutica, y fíjate lo que dice abajo. Todos estaban asombrados y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Había incredulidad en algunos, ¿estamos de acuerdo? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró, hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos, como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y ahí les hace una relación de lo que está pasando en ese momento, de que había sido profetizado, ¿sí? Porque cuando muchos leen esto que dice el profeta Joel, lo aplican para la iglesia de hoy, ¿sí? Equivocadamente, que tenemos que seguir haciendo esto. Ya no. Era lo que estaba sucediendo en ese momento. Da el sermón y los efectos del sermón de Pedro es la conversión de 3,000 gentes. Era el evangelio, hermano, las maravillas del Señor. Muchos de ellos a través del Espíritu Santo, como muchos de nosotros, cuando llega a morar con ese bautismo. Por eso es que nosotros les decimos a la gente que se va a bautizar, porque vamos a tener una reunión. ¿Cuándo vamos a tener la reunión, Arturo? ¿Previo a los bautizos? ¿A qué horas? A las 7. Ahí ya nada más vamos a reafirmar y vamos a quitar algunas dudas de los corazones, porque mucha gente cree que el bautizarse ya tiene que ser una persona que esté totalmente llena del Espíritu Santo. En la llenura me refiero, ¿no? Porque estamos para allá. No, o sea, el avance espiritual, si es hijo de Dios,
se va a ir dando poco a poco a través de su crecimiento, a través de su constancia, a través de su perseverancia, a través de la voluntad renovada y renacida. El avance de este cristiano va a ser una evidencia. No hay duda, porque no tenemos duda de Dios ni de su poder. Pero algunos se frenan porque dicen, es que todavía no es tiempo. No, si tú te frenas para bautizarte, probablemente lo más acertado que pudiera ser es que aún tienes duda de ser hijo de Dios, que aún no has nacido de nuevo, que no tienes la creencia en Él y por lo tanto no está el Espíritu Santo en ti. Esa sería una buena duda, ¿no? Que pudiéramos afirmar que por eso no te pudieras dar a la tarea de bautizarte, pero no por que te falte santidad. No. ¿Ustedes recuerdan un personaje que se llamaba Simón el Mago? ¿Sí lo recuerdan en la Biblia? Que viene en Hechos. Este hombre hacía brujería, era un brujo. Cuando llegaron los apóstoles a llevar el evangelio a esta región, este hombre los observó y dijo, wow, ¿no? Este hombre se bautizó. Muchos agarran a Simón el Mago, muchos predicadores agarran a Simón el Mago como la evidencia que no todo el que se bautiza también es salvo, por lo que dice la palabra de Simón el Mago. Mas sin embargo, Simón el Mago, si ustedes observan en esa parte, cuando él pretende comprar el poder del Espíritu Santo, Pedro lo reprende tremendamente, ¿recuerdan? Y le dice, no tienes parte ni suerte en esto. Estás lleno de iniquidad, le dice. O sea, en ese momento este hombre se desubicó totalmente, ¿no? Y la maldad estaba en él. Mas sin embargo, en ese momento, al final de lo que le dice Pedro, él dice algo que a mí me parece que se arrepiente. ¿Alguien lo sabe? Adelante. Les pide que oren para quizá Dios quiera perdonarlo. Exacto, dice, ojalá y Dios quiera perdonarme. Oren, dice, por mí, para que a través de eso no me caiga todo eso que Pedro dijo sobre de mí. Entonces manifestó un cierto arrepentimiento, ¿sí? Pero sí también puede ser posible que en un momento dado a alguien que no sea salvo se pueda bautizar. Puede ser posible, ¿no? Pero si tú, que te vas a bautizar, que estás aquí, ya crees que el Señor es tu Salvador, tu Dios, y que confías plenamente en Él, que crees en la obra redentora, ¿sí? Que crees que Él vino a este mundo y entregó su vida, derramó su sangre para el perdón de tus pecados, tú eres salvo, hermano. Tú eres salvo. Ya el avance espiritual y la santidad va a tener que ir siendo paulatina, ¿no? Sí es cierto que nos da también la santidad posicional cuando Él muere en la cruz, ¿o no? Pero después, ¿cuál es la que sigue? La progresiva, la santidad progresiva. Ok, entonces, una vez aclarado esto, tenemos que ver que en 1 Corintios 12, vámonos a 1 Corintios 12, Primera de Corintios 12, en el versículo 12 también, y el versículo 13, dice, porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también Cristo, pues por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. ¿Ok? ¿A esto cómo le hemos llamado nosotros? Bueno, no es que nosotros se lo hayamos puesto, sino lo dice la Biblia. ¿Pero cómo le llamamos? La unidad del Espíritu Santo en el vínculo
de la paz. ¿Ok? Muy bien. Es el pasaje principal en la Biblia respecto al bautismo del Espíritu Santo. Dice aquí, note que todos hemos sido bautizados por el Espíritu. Todos los creyentes han recibido el bautismo. ¿Esto de qué sería sinónimo, hermanos? ¿No? Va de nuevo. ¿De qué? De la salvación, exactamente. Acuérdate que tú le puedes decir a la obra nuevo nacimiento, salvación, la obra redentora, he nacido de nuevo, soy bautizado con el Espíritu, porque dice aquí, todos hemos sido bautizados por el Espíritu. Todos los creyentes hemos recibido el bautismo, que es un sinónimo. ¿Sí sabes lo que es un sinónimo? Que es igual, ¿sí? Es un sinónimo de salvación y no es una experiencia especial como la tratan de mostrar algunos. ¿Alguna vez en su iglesia ustedes vieron esto, hermanos? ¿Algún ritual para recibir al Espíritu Santo? ¿No? ¿Tú sí? ¿Por allá? ¿Quién más? ¿Tú también, Mayra? ¿Tú también, Mica? Sí, es algo muy común que los pastores, digo, Dios les perdone de veras, porque ¿cómo es posible que quieran manipular como Simón el Mago al Espíritu Santo? No, esto es algo, dice aquí específicamente, hemos recibido el bautismo todos, en 1 Corintios 2, 12 y 13 está claro, ¿no? Es un sinónimo de salvación y no es una experiencia especial para unos pocos, aunque Romanos 6, del 1 al 4, nos menciona específicamente al Espíritu de Dios. Se describe la posición del creyente ante un Dios con un lenguaje similar al del pasaje de 1 Corintios. Fíjate bien, ¿ya estás ahí? Romanos 6, del 1 al 4. ¿Ya estás? Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, o en nueva vida, como quiera, ¿no? Para que no regresemos allá donde hacían esto. ¿Ok? ¿Está claro? Muy bien. Se necesitan los siguientes factores para ayudar a reforzar nuestra comprensión sobre el bautismo del Espíritu. ¿Sí? Primero, 1 Corintios 12, 13 dice claramente que todos hemos sido bautizados y que todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Segundo, en ninguna parte de la Escritura se exhorta a los creyentes a ser bautizados, ¿sí?, en una situación especial, en una reunión especial. Yo recuerdo que esta reunión le llamaban reunión de neumatos. ¿Sabes por qué? ¿Tienes alguna idea? En griego la palabra neuma es aire. Y entonces así está tipificado, ¿no? Por eso cuando dice el Señor en Juan 3 que el viento sopla y tú no tienes, hace una comparación de esa fuerza con el nuevo nacimiento. Dice, tú no tienes el control del viento. Entonces, así le llamaban ellos neumatos, porque era donde descendía el Espíritu, como en el Pentecostés, y entonces eras bautizado. Dice que no, en ninguna parte habla de una reunión especial para que tú seas bautizado con el Espíritu Santo. Esto indica que todos los creyentes, ¿sí?,
han experimentado el bautismo del Espíritu Santo cuando ya son nacidos de nuevo. Tercero, parece referirse al bautismo del Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo como una realidad en cada creyente, al igual como son una sola fe, un solo Dios y un solo Padre. Punto. En conclusión, el bautismo del Espíritu Santo hace dos cosas: nos une al cuerpo de Cristo. Estamos en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Si tú eres nacido de nuevo, este mismo Espíritu que tiene Él, lo tienes tú y lo tiene mi hermano el de atrás y lo tiene el de hasta allá atrás. Esa es la unidad del Espíritu. Hace realidad nuestra co-crucifixión con Cristo. Estar en su cuerpo significa que somos resucitados con Él a una vida nueva. Debemos entonces ejercer los dones espirituales para mantener ese cuerpo funcionando apropiadamente, ¿sí? Como se nos dice en el contexto de 1 Corintios 12:13. El experimentar el bautismo de un mismo espíritu sirve como base para mantener la unidad de la iglesia. Como está escrito en el contexto de Efesios 4:5, estar asociados con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Pero a mí lo que me llama la atención, hermano, es que nosotros, a través del Espíritu Santo, somos una familia. La familia consanguínea, ¿tenemos problemas? Sí, ¿verdad? Y a veces fuertes. Pero ¿qué debe de prevalecer? Porque en la familia consanguínea a veces no se da ese perdón, ese consuelo, esa misericordia que veíamos el lunes, ¿no? ¿Qué prevalece en una familia consanguínea que no tiene a Cristo? El egoísmo, la contienda, los dimes y diretes y la desunión. Pero el cuerpo de Cristo, por tener el mismo espíritu, nos conlleva, hermano, que aunque tengamos diferencias, esas diferencias son pasajeras, de verdad. Yo puedo, les decía, el lunes comentábamos acerca de esto, ¿no? Sí, e inclusive si tenemos desavenencias con la gente del mundo, ¿cómo debemos verlos? ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda? Con misericordia. ¿Y con qué más? Con amor. Con amor. Compasión. Por una razón. ¿Por qué? Porque están sin Dios. Porque se van a perder, se van a ir al infierno. Y cuando surge una desaveniencia de parte de ellos contra nosotros, en lugar de resentirnos, de molestarnos, verlos con compasión. Porque de verdad lo que ellos en un momento determinado pudieran vivir eternamente, es tremendo, ¿no? ¿Tú alguna vez te has puesto a pensar en eso, hermano? Cuando tienes el deseo como de declinar, como cuando tienes el deseo de no seguir avanzando en la fe. ¿Has pensado en el infierno? ¿Has pensado en ese lugar de tormento, no como para asustarte, sino como para concientizar en dónde terminan aquellos que no confían en Cristo? Y eso les va a pasar a mucha gente. Es más, ahorita, durante el tiempo que llevamos de prédica, mucha gente ha muerto y se ha ido al infierno. Por esa razón, hermano, nosotros hoy ya vimos lo que es el bautismo del Espíritu. Ahora vamos a ver cómo podemos avanzar en santidad para tener la llenura. O sea, hay una parte dentro de la salvación que se llama la perseverancia de los santos. ¿A qué te suena? ¿A qué te suena la perseverancia de los santos? Que no tienes que estar ahí sentado en la escalera, en el descanso de la escalera, sino te tienes que esforzar para subir. ¿Se vale descansar a veces? Sí, sí se vale. A veces estás agobiado, cansado, agotado, a veces decepcionado. No sé, pueden suceder muchas cosas en las cuales inclusive Dios mismo te puede poner pruebas
¿no? Pero siempre con la firmeza de seguir adelante, ¿ok? Un verso clave para entender la llenura del Espíritu es Juan 14, 16. Vámonos a Juan 14, 16. Juan 14, 16. Y cito: entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. ¿Ok? Donde Jesús prometió que el Espíritu moraría en los creyentes y que su residencia sería permanente. Aquí ya, hermano, que no es como en el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo llegaba y se iba. No, aquí ya es permanente. Yo descanso mucho en eso. De verdad, yo descanso mucho en eso porque como humano y a veces como falible, hay etapas y hay lapsos en que me sucede esto que les decía hace rato. Llega el momento en que te agotas, a veces hay depresiones, a veces hay enfermedad. Hace un año, recordaba yo, me salió un recuerdo de hace un año, precisamente el 17 de mayo, que tenía yo la enfermedad esta nueva, y mi esposa también, estaba tirada en la cama allá arriba, mi hija también, pero ella fue asintomática. En la otra casa estaba Yami, Jesús también encerrados. La niña también fue asintomática, gracias a Dios. Y estaba duro, ¿no? Estaba dura la situación y veía esa enfermedad por todos lados. Y yo recuerdo que ese domingo me levanté y yo no, o sea, me sentía mal físicamente, ¿no? Y yo le dije a María Esther, ¿daré el culto o no daré el culto? Porque lo estábamos dando por internet. Y sí están muchos de acuerdo conmigo que ese día no supe ni qué dije, ni qué no sé qué pasó. De verdad, yo vuelvo a ver el culto y prácticamente leí las cosas nada más y luego los subsecuentes días, que eran los días pico. Quien ha vivido esta enfermedad sí me entiende, ¿verdad? Lo que ha pasado. Sí me entiende el proceso que se vive. Entonces, dice que llega permanente, y entonces cuando yo sé que está ahí permanente el Espíritu, aunque yo esté como esté, me da gozo porque sé que ahí está. Aunque no lo siente en ese momento, aunque a veces inclusive como había momentos, había inclusive todo el día en que no me daban ganas de orar. Era estar tirado, era estar con el dolor de estómago. A mí no me tocó mucho las vías respiratorias, sino fue más emocional. Era una sudoración tremenda, o sea, una desesperación de querer salir corriendo. Entonces dice aquí, es permanente. Es importante distinguir entre la morada y la llenura. Es importante. La morada ya llegó y ahí está permanentemente, ¿sí? Nunca se va a ir. Ahora, la morada permanente del Espíritu no es solo para algunos pocos creyentes, sino para todos los creyentes. Hay un buen número de referencias en las Escrituras que apoyan esta conclusión. Primero, el Espíritu Santo es un don para todos los creyentes en Jesucristo, sin excepción. Y no existen condiciones para tenerlo, excepto algo. ¿Qué es? Va de nuevo. No existen condiciones para tener al Espíritu Santo, excepto algo. No, uno, fuerte. La fe. La fe. ¿Ok? Exactamente, la fe en Jesucristo. Vámonos a Juan 7. Juan 7. Juan 7, 37. Y cito, es 37 al 39. En el último día, el gran día de la fiesta,
Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Ok. Pero él decía esto del Espíritu y del Espíritu Santo, porque está con E mayúscula, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. ¿Ok? Muy bien. Esto es en contraste con la orden de la llenura del Espíritu Santo que encontramos en Efesios 5:18. Vámonos a Efesios 5:18. ¿Sí siguen apareciendo los versículos en la pantalla? Sí. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos. Este simple versículo nos da la referencia, hermano, que el Espíritu Santo es gozo y paz, tranquilidad, ecuanimidad. ¿Qué más podríamos decir algo así? De justo medio, de no, porque está haciendo la comparación el Señor con el alcohol. Sobriedad, exactamente. ¿Sí? O sea, es algo en donde no tienes que estar alterado, no tienes que estar sobreexaltado, ¿no? Como muchos pretenden hacer creer que el Espíritu Santo, si realmente se va a manifestar en tu vida o en la iglesia, tiene que ser a través de estos sobresaltos, de una sobreexcitación, una cuestión como si estuvieras alcoholizado, ¿no? De desenfreno, de una alegría desorbitante, porque solamente cuando estábamos o bebíamos, digo, muchos de nosotros bebíamos, a lo mejor algunos de ustedes nunca han probado el alcohol, pero estábamos de esa manera, ¿no? Totalmente excitados y bailábamos desenfrenados, ¿no? Al rato eras el bufoncito de la fiesta, al otro día era una pena y vergüenza que no querías salir ni de tu casa, pero en ese momento había ese motor del alcohol. Por eso dice claramente, dice, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Bueno, pues resulta que hoy hay una doctrina que le llaman la embriaguez del Espíritu Santo. En alguna ocasión pusimos un video donde un pastor apellidado Luna, o Sol, no sé cómo apellidado Luna, hacía reírse y carcajearse a la gente como si estuviera borracha o desquiciada, ¿no? Y esa le llaman, ¿cómo le llaman? La risa santa, y que son manifestaciones del Espíritu. O sea, totalmente contrario a lo que dice la palabra. Por eso ponía yo aquí. Esto es en contraste con la orden de la llenura del Espíritu que encontramos. O sea, los desenfrenos desorbitados que en algunas iglesias se dan, ¿no? Debemos estar tan totalmente entregados al Espíritu Santo que Él pueda poseernos por completo. Y en ese sentido, ser llenos de Él. O sea, estar constantemente lleno. Ahora, ¿cómo lo vas a comparar a partir de hoy? Como un río de agua viva que corre dentro de ti. ¿Sí has visto, no? Como cuando se va el agua, cómo está seco todo. Abres la llave y cómo se siente uno. Y estás a cada rato. ¿Y ya llegó el agua? Ojalá llegue el agua al rato. Porque mira cómo están los trastes. Mira cómo está la ropa. ¿No? Mira cómo está esto. Mira cómo está el otro. Hasta en lo físico, la ausencia del agua en tu vida, o sea, muestra una escasez y una sequedad y un problema, ¿no? Ahora imagínate en el Espíritu. Por eso dice, tienes que ser lleno de Él, totalmente entregado al Espíritu Santo, que Él pueda poseerte por completo. Y en ese sentido ser llenos de Él. Romanos 8:9. Romanos 8:9.
Vámonos a Romanos 8:9. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. ¿Ok? Ahí te hacen una aseveración. Si en verdad el Espíritu mora en ti. Si el Espíritu Santo habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él, para que no nos engañemos. Afirman que el Espíritu Santo mora dentro de cada creyente, pero que también el poder afirma a esto, que el Espíritu Santo mora dentro de cada creyente, pero también que Él puede ser entristecido. ¿Recuerdan? Ok. Y su actividad dentro de nosotros puede ser, cuando tú contristas al Espíritu y lo entristezas, la actividad del Espíritu Santo, ¿qué pasa? Se apaga. Se apaga. Primera de Tesalonicenses 5:19. Primera de Tesalonicenses 5:19. Y cito: no apaguen el espíritu. Así tan sencillo. No apaguen el espíritu. ¿Cómo puedo apagar el espíritu? No orando. Un comportamiento mundano. ¿Qué más? ¿Perdón? No estudiando la palabra. No obedeciendo. No obedeciendo. Pero más que otra cosa, hermano, porque sí, todo esto es importante, no practicándola. No practicando la palabra. Porque si nosotros tenemos toda una enseñanza para poder mantener ríos de agua viva de nuestro ser, si nosotros nos levantamos, aún y con el COVID-19 encima, ¿sí? Y empezamos a orar, o sea, es más tolerable la enfermedad. Tú puedes imaginarte a alguien que tenga cáncer, fase terminal, ¿cómo se debe de sentir? Tú puedes imaginarte ver a un padre que se está muriendo su hijo de cáncer. Tú puedes imaginar a alguien que ya lleva 4 o 5 meses sin empleo. Tú puedes imaginar todas estas cosas en donde pudiera haber un buen pretexto, y de hecho para que no se pueda llevar a cabo como cristiano la labor de llenar el Espíritu Santo, de llenarme del Espíritu Santo. Pues aún y con todo eso debemos esforzarnos, hermano. Ahí debemos de perseverar. Pero si te estoy poniendo casos extremos, ¿no? Que Dios quiera ahorita dentro de la sala no hay algo así. Pero si tú observas tu vida, fíjate bien, y tienes casa, vestido, sustento, trabajo, familia, todo, ¿no? No como tú quisieras, a lo mejor estar viviendo en las lomas, ¿no? Pero tienes lo necesario, no es dable que la llenura esté buscándose en todo momento, porque no sabemos en qué momento vamos a entrar en una prueba o vamos a entrar en un desierto. Porque cuando Dios va a probar nuestros corazones, hermano, ¿por qué crees que lo prueba? ¿Por qué te imaginas que llega la prueba a nuestra vida? Dice que tenemos que pasar por el fuego, ¿sí? Para que la fe sea probada. Y una vez que es probada, sepamos que verdaderamente somos de Él. Sí, porque con ciertas características de bienestar, pues tenemos fe, ¿no? Pues, caramba, ¿no? Vamos al culto y guaguaguá, al ratito unos taquitos al pastor y lo que sea, ¿no? Pero entonces llega un momento en que dice Dios, a ver, ¿de verdad usted me ama? ¿Y de verdad manifiesta ese gozo?
ahí le va. Y empieza una pequeña tribulación en mi vida. ¿Cómo reacciono? Yo les dije con lo del COVID cómo reaccioné, ¿no? Y había días en que no, y ahí me daba cuenta, ¿no? A ver, usted, pastor, que guía a las ovejas, a ver. Y había llanto y había dolor también por eso. Estados en donde la iglesia no abría, no venían los domingos, mis hermanos. Y de verdad que no había problema por lo de la ofrenda ni del diezmo, porque la iglesia nunca se ha manejado así. Mas sin embargo, muchos hermanos fueron fieles y depositaron ofrenda y diezmo, ¿no? De verdad. Y llegó la ayuda y llegaron de muchos lados la ayuda para su servidor y para mi esposa. Pero cómo era el estado de ánimo ante la enfermedad, ¿no? Y ahí te das cuenta realmente si eres totalmente fiel o has estado fallando. Dios aprieta la tuerca. Por eso cuando llega la prueba, por muy pequeña que sea, es con el afán que te des cuenta cómo eres en realidad. No cómo son los demás de gachos, cómo eres tú, cómo reaccionas tú. ¿Sí? Ante aquellos que no te apoyan, ante aquellos que no te quieren, ante aquellos que te desprecian, ¿cómo reaccionas tú? Esa es tu verdad que te dice Dios, eso es usted. Ahí está el Espíritu Santo con usted, porque les digo, ahorita les pregunté, ¿hay alguna situación de ustedes así más o menos similar? No, inclusive yo veo a mis hermanos, los conozco, sé que han pasado por situaciones difíciles de enfermedad, de esto que pasó, tanto de ustedes como de familiares, y ya está trascendido, ¿no? Está trascendido. Veo inclusive como mucha gente ahorita ya está más tranquila, lo veo en el trabajo de mi hija, cómo le ha disminuido, ya no ve los 40, 50 COVID que veía diario, ¿no? Ya hasta llega temprano a comer. Entonces, cuando baja la situación, hay que ver, hermano, cómo reacciono ante esas cosas. Porque esa es la parte importante de lo que dice aquí. Cómo vemos si realmente el Espíritu Santo, o sea, está realmente dándonos esa llenura. Estamos llenos o estamos secos, o estamos mintiendo, o estamos aparentando, o estamos creyendo que somos, pero no somos. Esa es la parte importante, porque dice acá abajo, el pecado es lo que nos separa de la llenura del Espíritu Santo, el pecado. Pero hay pruebas que da Dios, circunstancias que pone, y la obediencia a Dios es lo que mantiene que estemos llenos del Espíritu Santo. Aunque nuestra meta debe ser llenos, como se nos ordena en Efesios 5:18, no es el orar por aquello que nos da la llenura del Espíritu. No es el orar por ello lo que nos llena del Espíritu Santo. Pues yo les decía que sí es orar, pero eso no nos da la llenura. Es solo nuestra obediencia a los mandatos de Dios. Porque también podemos orar y no obedecer, ¿eh? Podemos hacerlo como, ¿quién checa tarjeta en su empresa? Eso es, llegas, checas tarjeta, ¡pling! ¿Tú checas, Pepe? Sí, ¿verdad? Si eres jefe, ¿qué vas a checar tú? Lo que permite la libertad del Espíritu para obrar dentro de nosotros, la obediencia a los mandatos. Debido a nuestra naturaleza pecaminosa, es imposible para nosotros permanecer siempre llenos. Ojo también, ¿eh? Cuando pequemos, debemos inmediatamente confesarlo a Dios y renovar nuestro compromiso de ser llenos y guiados por el Espíritu. O sea, es una lucha, es un constante bregar con esto, batallar con esto. Ahora, la siguiente parte es, ¿cuál es la blasfemia del Espíritu Santo? Hemos oído hablarla, ¿verdad? ¿A qué se refiere? La blasfemia del Espíritu Santo. Adelante, Elenita. Yo lo que he escuchado que se refiere a atribuirle poderes de salvación a todo aquello a lo que no es Dios. Ok. Vamos a ver Marcos 3, del 22 al 30. Ahí está, ¿no? Lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Marcos
¿qué les dije? 3. El Evangelio de Marcos, capítulo 3, del 22 al 30. Y cito: nadie echa vino nuevo. ¿Así es esa, va? No. Marcos, no, acá está Marcos 3, perdón. Es que, pásame mis lentes, mijo. Esos no, los otros. Esos. Ya cuando va oscureciendo más y ya no veo nada. Marcos 3, ¿qué les dije? 22. Aquí está. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían: tiene a Belcebú y expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Llamándolos junto a él, Jesús les hablaba en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no puede permanecer. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. En verdad les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. ¿Y esta es una realidad, sí o no? ¿Por qué vino a morir Jesús? Por todos los pecados, ¿sí? ¿Ok? Entonces hasta ahí estamos bien, porque mismo Jesús lo corrobora. Todos los pecados serán perdonados. Y las blasfemias con las que blasfemen, claro, si hay arrepentimiento, ¿no? Será perdonado. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno, porque decían, tiene un espíritu inmundo. Ese es el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Queda claro? Muy bien. Entonces dice: Jesús acababa de realizar un milagro a un hombre endemoniado, ciego y mudo. Fue llevado a Jesús y el Señor expulsó al demonio, sanando al hombre. Los testigos oculares de este exorcismo comenzaron a preguntarse si Jesús era realmente el Mesías que había estado esperando. Un grupo de fariseos, al escuchar la conversación del Mesías, rápidamente aplastaron la fe de la multitud diciendo: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Jesús refuta a los fariseos con algunos argumentos lógicos para explicar por qué no está echando fuera demonios con el poder de Satanás. Luego él habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por tanto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. A cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le perdonará, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. El término blasfemia, hermano, vamos a entenderla, ¿no? El término blasfemia puede definirse generalmente como irreverencia desafiante. Cuando te pregunten, ¿qué es blasfemia? Una irreverencia desafiante, ¿contra quién? Contra Dios. El término se puede aplicar a pecados tales como maldecir a Dios o decir cosas intencionalmente degradantes relacionadas con Dios. Lo que hace rato estaba yo comentando acerca de los famosos rituales que hacen para recibir al Espíritu Santo, esa es una blasfemia. ¿Ok? La blasfemia es también atribuir algún mal a Dios o negarle a algún bien que debemos atribuirle a Él. Este caso particular de blasfemia, sin embargo, se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ok.
los fariseos, habiendo sido testigos de pruebas irrefutables de que Jesús estaba obrando milagros con el poder del Espíritu Santo, afirmaron lo contrario. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. La blasfemia contra el Espíritu Santo tiene que ver con alguien acusando a Jesucristo de estar poseído de demonios, en lugar de estar lleno del Espíritu. Este tipo particular de blasfemia, es un tipo particular de blasfemia, no se puede duplicar hoy en día. ¿Por qué? No, porque no está Cristo. Era directamente a Él. ¿Sí se entiende? Mira, porque una vez algunas personas me dijeron, yo tengo temor, pastor, de poder refutar en una iglesia si un pastor está haciendo un milagro, mencionando al Espíritu Santo por la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Alguna vez les llegó a pasar? Llegaron a tener ese sentimiento de decir, ¿y qué tal si yo estaré blasfemando contra? ¿A usted le llegó a pasar, hermana? ¿A ti, Elenita? Es una pregunta. ¿Un cristiano puede blasfemar en contra del Espíritu Santo? ¿Un cristiano puede blasfemar? No, ya no. Pero me refiero a que no que esté blasfemando, sino que cuando tú ves un acto de blasfemia en una iglesia haciendo, les voy a poner un ejemplo, alardes de poder. El famoso TV Joshua llenó el Estadio Azteca y levantaba gente y que estaba atullida y que no podía caminar y hablar. Muchos se piensan que son paleros, ¿no? Pero muchos dicen, ¿y qué tal si sí está haciendo un milagro, ¿no? Yo una vez vi como en una iglesia a una niña le curaron de estrabismo. ¿Verdad? Tú estabas ahí, ¿verdad? Y entonces tú dices, y si es cierto, no estaré pecando, no estaré blasfemando. Por eso te aclaro aquí, hoy en día no se puede duplicar esa blasfemia, no se puede, porque tenemos la palabra completa. Hoy podemos nosotros hacer un juicio justo cuando decimos que cómo es posible que un pastor llame a sanidad a todo un pueblo. El domingo va a haber culto de sanidad. Traigan a sus enfermos. El Espíritu Santo se va a manifestar. ¿Se han oído eso? Y se da. Y llegan y hay milagros. Y hay sanidades. Y hay muchas cosas. ¿Ustedes cómo podrían aseverar que eso no viene de Dios? ¿Cómo? Con la palabra, obviamente. Sí, la palabra dice que Él les da un poder engañoso para que hagan esos milagros. ¿En dónde está eso, Elenita? Segunda de Tesalonicenses. El misterio de la iniquidad ya está en operación. Y dice que cuando la gente no cree en la verdad, Dios les mandará un poder engañoso para que crean en la mentira. Y estos poderes vienen milagros, prodigios y señales. Pero Dios se los permite para engañarlos porque no creen la verdad. Es que es una cosa lógica, hermano. ¿Cómo van a sanar a la gente citándolos? ¿Saben qué hicieron en esta temporada los mercachifles de la doctrina de los milagros? ¿Sabes qué hicieron? Se pusieron en cuarentena. Se pusieron en cuarentena, ¿no? Se fueron a guardar a su casa. ¿Por qué no se fueron a los hospitales a sanar a la gente? Si tenían el poder del Espíritu Santo, si ellos presumen tener el poder del Espíritu Santo. Digo, yo estoy viviendo una situación así y digo, yo tengo el poder del Espíritu Santo, lo hago en una iglesia, ¿quién llega a ayudarme, no? Es una lógica espiritual. ¿Por qué no se largan a los hospitales a curar a los enfermos de cáncer, de COVID, de todas las enfermedades que hay? Ahí no van. ¿Ya se entendió? ¿Por qué no se puede duplicar ahora
el que blasfemes contra el Espíritu Santo. Elena decía, ¿un cristiano puede blasfemar contra el Espíritu Santo? No. Pero cuando se presenta un milagro que te hace dudar, ¿qué dice la palabra? Que en los tiempos venideros habrá tales señales y prodigios que muchos creyentes van a tambalear, no van a decir, uy, mamá, si esto no me lo podía hacer el Señor. Pero no viene de Dios. Pero la ventaja que tenemos es que tenemos la palabra terminada. El lunes que estábamos en el anexo, yo le decía a Toño, a Pepe, ¿estabas tú, Pepe? ¿Quién más estaba? ¿Estabas tú, Esteban? Toño, Pepe y Celso, ¿sí? Como orando, yo le pedí al Señor en la tarde que me pudiera dar luz acerca de lo que había pasado en la iglesia, de lo que oramos el domingo, ¿recuerdan? ¿Y qué creen que me respondió el Señor con la palabra? Y un día vamos a hacer un estudio de eso. Y ahí está, y ellos lo vieron, es verdad, porque está en la palabra, hermano, y con la palabra Dios te responde. Entonces por eso dice aquí, no se duplica. Los fariseos estaban en un momento único de la historia, único. Tenían la ley y los profetas, tenían al Espíritu Santo moviendo sus corazones, tenían al mismísimo Hijo de Dios delante de ellos. Imagínate. Toño. Digo, nada más como para aclarar y no quedarme con la duda, ni un cristiano, pero tampoco ni un inconverso ya puede blasfemar contra el Espíritu Santo, por lo que está diciendo que fue un evento único porque tenían a Jesús delante, ¿o no? Pueden blasfemar contra Dios, Dios es el Espíritu Santo, pero no como esta sentido. Duplicidad, exacto. Okay. No pueden duplicar esto. Okay. ¿Ya me entendiste? Porque tienen que tener a Jesucristo enfrente. Sí, porque está lleno del Espíritu Santo. Cristo, hombre, está lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? Y entonces ellos dijeron, no puede este hombre hacer el milagro porque tiene a un demonio dentro, no tiene al Espíritu de Dios. Sí, ya no está Cristo. Preguntaba porque pero sí, la hermana preguntó de un cristiano, pero preguntando también de una persona inconversa. De un inconverso, sí, claro que sí pueden blasfemar contra Dios, pues lo hacen en las iglesias. Sí, pero en el sentido pero que está... Pero no en este sentido, ¿sí? Ahora para ir adelantando, ahora el único pecado que no es perdonado, ¿cuál es? La incredulidad, nada más, porque si no creen en Cristo, pues no se salvan, ¿verdad? Porque eso está bien detallado, o sea, si no dijeran, pues como Cristo vino a morir por todos los pecados, hasta el de la incredulidad, si no creo, de todos modos me salvo, no, aquí es creyendo en Cristo, ¿ok? Entonces dice, los fariseos estaban en un momento único de la historia, tenían la ley, los profetas, tenían al Espíritu Santo moviendo sus corazones, y tenían al mismísimo Hijo de Dios estando de pie delante de ellos, y veían con sus propios ojos los milagros que Él hacía. Nunca antes en la historia del mundo y nunca desde entonces se habían concedido tanta luz divina a los hombres. De verdad, hermano. Fue una cosa excepcional, especial. ¿Cómo le llamamos? Cuando Cristo vino, la plenitud de los tiempos. ¿Tú sabes lo que la palabra significa plenitud? Lo mejor de lo mejor. En el tiempo de toda la historia, ese fue lo mejor. Para que ahí estaba Él. Si alguien debería haber reconocido a Jesús por lo que eran los fariseos. Si alguien. Sin embargo, eligieron el desprecio. Ellos atribuyeron intencionalmente la obra del Espíritu Santo al demonio. Aunque conocían la verdad y tenían la prueba, Jesús declaró que su ceguera voluntaria era imperdonable. Su blasfemia contra el Espíritu Santo fue su rechazo final de la gracia de Dios. Habían fijado su curso y Dios iba a dejarlos navegar sin restricciones a la perdición. Jesús dijo a la multitud que la blasfemia de los fariseos contra el Espíritu Santo no iba a ser perdonada ni en este siglo
ni en el venidero. Esta es otra manera de decir que su pecado nunca jamás será perdonado, ni ahora ni en la eternidad. Como dice Mateo 3:29, es un reo de juicio eterno. El resultado inmediato del rechazo público de los fariseos hacia Cristo y el rechazo de Dios hacia ellos se ve en el siguiente capítulo. Jesús por primera vez les dijo muchas cosas en parábolas, ¿sí? Los discípulos estaban desconcertados por el cambio de método de enseñanza de Jesús, y Jesús les explicó que el uso que él hacía de las parábolas, porque a vosotros les ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos. Fíjate bien, hoy el Señor nos habla con parábolas, y nosotros al leer, ya leíste la porción que viene el domingo, es una parábola. ¿Quién ya la leyó? ¿Nadie? ¡Qué barbaridad! ¿Cuál viene, Luis? ¿Cuál viene, Jessy? No puede ser. Es la consecutividad de lo que estamos viendo. Ya te digo, Graciela, ¿no? Y cuando tú empiezas a leer una parábola, observa cómo el Espíritu Santo, aunque no hagas mucha exégesis ni hermenéutica, te empieza a hablar y te empieza a decir qué está sucediendo ahí, ¿sí o no? Aunque no tengas así bien detallado todo, porque pues para eso hay que estudiarle, por eso hay que ver la gramática, lo histórico, otros comentarios, en fin, eso es un estudio, el hacer de la palabra para que tú tengas la certeza de lo que está diciendo, ¿no? No nada más es, ay, Dios me dijo, ¿no? Ay, Dios en la noche me reveló que... No, esas son tonterías. Entonces, por esa razón dice, porque vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. Por eso, mira, a veces, no sé si te has preguntado, ¿cómo es posible que los sacerdotes católicos tienen la misma Biblia, saben que en Éxodo 20 están los mandamientos y permiten ídolos? Parece mentira, ¿no? Porque a ti se te ha dado a conocer el misterio del reino de los cielos y a ellos no, aunque te digo, leyéndola, ya tienes una idea. Es más, te dices, wow, ¿no? Si ya viste el contexto pasado que vimos del joven rico, y luego ya viste el problema de las riquezas, y entras de lleno con la explicación que va a dar Cristo de los obreros de la viña, porque te acuerdas que terminamos con un versículo que decía, los últimos serán los primeros, y los postreros serán primeros, ¿no? Y así como que te quedas, ahí te lo voy a explicar con bolitas y palitos. Entonces tú la lees, dices, sí es cierto, sí es verdad. Aunque no le estudies mucho, aunque te falte que el hebreo y que el griego y que no sé qué, ¿no? O sea, entonces por esa razón dice, pues viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y ya cerramos. El pecado imperdonable de hoy es el estado de continua incredulidad. El Espíritu actualmente convence de pecado, ¿sí o no? Perfecto. Justicia y juicio, actualmente. Ya está todo terminado, Él llega y te convence. Aquellos del mundo que no son salvos se resisten y esa convicción no llega a ellos. Por esa razón el amor de Dios es evidente, porque de tal manera amó Dios al mundo que le ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la elección es clara, el que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rechaza al Hijo no verá la vida, porque la ira de Dios permanece sobre él. Y aquí afuera está otro versículo. No sé si tú alguna vez al salir lo has visto. Está pintado ahí en la pared. Y pasan, luego veo cómo pasan los católicos, se le queda viendo así como, y los vamos a pintar otro acá afuera. Tenemos que advertir.
tenemos que predicar. Pero que te quede claro, hermano, siéntete con la seguridad de que si eres del Señor, el Espíritu de Dios mora en ti y es permanente. Deja que Él te ayude, deja que Él te guíe, no tengas nunca de decir, no, ya de aquí no salgo, no. Es el Espíritu de Dios que redarguye, y si estás equivocado, arrepiéntete. Y si tienes que pedir un perdón, pídelo. Y si tienes que mejorar tu relación, mejórala. Y si tienes lo que te pide el Espíritu Santo, porque Él es el que nos convence de pecado. Escucha su voz, deja que fluya, deja la llenura. Y ya sabes, está de una manera tenue. No tienes que andar brincando, saltando, ni gritando, ni haciendo aspavientos. Relajadito es el Espíritu Santo, que de verdaderamente ya permanentemente en nosotros es el que nos va regenerando. ¿Ok, mis hermanos? Vamos a hacer una oración. Padre, bendito sea tu nombre, que nos permites el día de hoy estar unidos en un mismo Espíritu, Señor. Hermoso Espíritu Santo de Dios, por diseño tuyo y del Padre, ha puesto a Cristo en el centro de la predicación, de la oración, de las alabanzas y de la salvación. Ustedes, como personas, son perfectas, inmutables, santas, tienen todos los atributos perfectos que existen en el universo. Y por esa razón, hermoso Espíritu Santo, tú has llegado a nuestra vida en esta era, Señor, y permaneces en nosotros como una persona, Señor, no como una fuerza. Y ahí estás, Señor, todos los días de nuestra vida, al levantarnos, al acostarnos, en todas nuestras actividades, en cada latido de nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, para que seamos obedientes a tu voz y sigamos avanzando en tu reino. Muchas gracias, Padre, por este hermoso pueblo que hoy ha venido, Señor, a escuchar de tu palabra. Bendito sea tu nombre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Dios me los bendiga, mis hermanos.